Mi padre siempre dependió de los demás, así que tuve que dejar que él enfrentara las consecuencias, para proteger mi vida y mi relación. Hola chicos. Tengo 29 años, y esta es una historia sobre mi padre, mi familia y cómo el dinero poco a poco nos separó. Cuando era niño, mi vida era bastante típica. Mi padre, de 55 años, era electricista, y mi madre, de 50 años, trabajaba a tiempo parcial en una panadería. No éramos ricos de ninguna manera, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Mis padres trabajaban duro, y siempre me sentí seguro, amado y cuidado. Llevábamos una vida de clase trabajadora sólida, no era glamorosa, pero para mí era suficiente. Luego estaba mi abuelo, de quien prefiero llamarlo el cajero automático. Era una historia completamente distinta, el hombre tenía dinero, y mucho. Poseía varias propiedades en alquiler y había tenido un negocio exitoso que vendió cuando yo era adolescente. Ya no trabajaba, vivía de las ganancias, y era generoso con la familia. Cada vez que surgía algo, ya fuera arreglar el coche, cubrir una factura médica o ayudar en una emergencia, él estaba ahí con dinero en la mano. Siempre se presentaba como un gesto amable, y en ese momento estábamos agradecidos por la ayuda. Todo empezó de manera pequeña, un préstamo para arreglar nuestro viejo coche, algo que mi padre nunca habría podido permitirse por sí mismo. Mi abuelo intervino, y todo parecía estar bien. Pero mirando hacia atrás, ahora veo que fue ahí donde las cosas empezaron a cambiar. Después de ese primer préstamo, mi padre comenzó a depender cada vez más de mi abuelo. Al principio, era poca cosa, ayuda con los pagos de un préstamo o para comprar un electrodoméstico nuevo. Pero luego la situación escaló. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre dejara de preocuparse por cómo íbamos a pagar las cosas. Cada vez que algo iba mal, recurría a mi abuelo sin hacer preguntas, y mientras más grande era el problema, mayor era la solicitud. Luego vino la casa. Mi abuelo, habiendo ganado mucho dinero, decidió comprar una casa en los suburbios. Y en lugar de venderla o alquilarla, se la dio a mis padres para que vivieran en ella sin pagar renta. Era un lugar hermoso, mucho más bonito de lo que jamás podríamos haber conseguido. Al principio, parecía una bendición. Pero pronto vi algo cambiando en mi padre. Ya no necesitaba trabajar tan duro. Sin renta ni tensiones financieras reales, comenzó a comportarse de manera diferente. Ya no tenía que hacer turnos extra o aceptar trabajos secundarios para llegar a fin de mes. En su lugar, pasaba más tiempo en casa, descansando y quejándose de cosas triviales. El orgullo que una vez sintió por trabajar duro comenzó a desvanecerse, y junto con eso, también nuestra relación. No era solo que no estuviera trabajando más duro, empezó a distanciarse emocionalmente. Las conversaciones durante la cena se volvieron incómodas. Ya no interactuaba conmigo ni con mi madre como solía hacerlo. No hablábamos sobre nuestro día ni discutíamos planes para el futuro. Era como si ya no nos necesitara. Ahora dependía de mi abuelo para todo. Mi madre fue la primera en notar esto. Ella fue quien vio crecer la distancia entre todos nosotros. Lo enfrentó al respecto, pero él la desestimó. Solo estoy disfrutando de la buena vida ahora, decía. Pero no se trataba solo de disfrutar la vida. Era sobre depender de otra persona, alguien que no lo responsabilizaba de nada. Empecé a sentirme irrelevante. Cada vez que trataba de hablar con mi padre, era como si no le importara. Cuanto más crecía y más independiente me volvía, más trabajaba para demostrar que podía salir adelante por mi cuenta. No necesitaba la ayuda de mi padre, y tampoco quería su aprobación. Quería demostrar que podía lograrlo por mí mismo. Pero cuanto más me esforzaba por separarme de su influencia, más parecía él alejarse de mí. Cuando tenía 22 años, mi padre me pidió un préstamo. Necesitaba ayuda para comprar un coche nuevo. En ese momento, aún vivía en casa, trabajaba a tiempo parcial y trataba de resolver mi propia vida. Le dije que no, no porque no pudiera permitírmelo, sino porque no quería fomentar su dependencia. Sabía que no iba a devolverme el dinero, y sabía que si se lo daba, estaría siendo cómplice de su dependencia de otros. No quería ser parte de ese ciclo. Esa negativa llevó a una discusión enorme. Mi padre me llamó egoísta, me acusó de darle la espalda. Pero no podía verlo de otra manera. Él no estaba interesado en reconstruir nuestra relación, estaba interesado en lo que yo podía hacer por él financieramente. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi padre no me amaba como antes. Su amor siempre había sido condicionado. Mientras yo formara parte de su mundo financiero, importaba.
El momento en que dejé de desempeñar ese papel, me volví invisible para él. La verdad golpeó con fuerza. Mi padre no era el hombre que yo pensaba. Estaba más interesado en el dinero que en la familia. Y mi abuelo, a pesar de sus buenas intenciones, lo había hecho así. No es que mi padre no me quisiera, es que su amor se había enredado con lo que podía obtener. Y una vez que dejé de serle útil, dejé de ser una prioridad para él. Mirando hacia atrás, puedo ver la calma antes de la tormenta. Fue una acumulación lenta, un préstamo aquí, una casa gratis allá, una conversación ignorada tras otra. Pero eso fue solo el principio. Las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Actualización 1. Hace un año. Me comprometí con mi prometida, una mujer maravillosa de 27 años, quien ha sido mi roca en todos los altibajos de la vida. Ha sido increíblemente solidaria, especialmente con todo lo que ha estado ocurriendo con mi familia. Pensé que casarme uniría más a mi familia. Estaba equivocado. Cuando comenzamos a planear nuestra boda, decidí invitar a mi padre. Al fin y al cabo, sigue siendo mi padre a pesar de todo lo que había pasado. Al principio, parecía genuinamente emocionado. Dijo todas las cosas correctas, lo orgulloso que estaba de mí, lo mucho que esperaba la boda y lo emocionado que estaba de verme casado. Pero debería haber sabido que algo estaba mal cuando, de repente, me pidió reunirnos una tarde. Nos sentamos, y dejó caer la bomba, quería que mi abuelo pagara toda la boda. No solo un poco, sino cubrir todo, desde el lugar hasta el catering y todos los gastos. No era una sugerencia, era más una expectativa. Ni siquiera me preguntó a mí ni a mi prometida cómo nos sentíamos al respecto. Simplemente dijo, el abuelo tiene el dinero, y nos debe ayudar. Me quedé allí, atónito. Para ser claro, mi abuelo ya nos había ayudado mucho a lo largo de los años, arreglando coches, pagando reparaciones, ofreciendo regalos o préstamos ocasionales. Pero esto era diferente. No estaba ofreciendo ayuda, mi padre la estaba exigiendo. Y entonces lo entendí. Esto no era solo una solicitud, mi padre había llegado a ver a mi abuelo como un banco personal. Cuando le conté a mi prometida, estaba furiosa. Ella no buscaba dinero, y la idea de pedirle a mi abuelo que cubriera toda la cuenta no le parecía bien. Se sentía incómoda incluso hablando del tema, y no podía culparla. Había trabajado duro por todo lo que tenía, y la idea de depender de otra persona para nuestra boda le parecía mal. Nosotros habíamos ahorrado una cantidad decente para la boda y no era que no pudiéramos costearla. Simplemente no queríamos imponer esa carga financiera a nadie más. Le dije a mi padre que no iba a pedirle dinero a mi abuelo ni seguir permitiendo ese comportamiento. Su respuesta, explotó. Comenzó a acusarme de no preocuparme por la familia, de no entender lo difícil que había sido para él y de darle la espalda. Pero esto ya no se trataba de él, se trataba de su obsesión con el dinero. Traté de explicarle que no le estaba pidiendo que pagara toda la boda, pero no escuchaba. Estaba demasiado enfocado en lo que mi abuelo podía darle. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Mi abuelo se enteró de la discusión y me llamó. Me dijo que no quería involucrarse en el drama, pero que estaría encantado de ayudar con los gastos de la boda, si era a través de mi padre. Esencialmente, estaba ofreciendo dinero, pero solo si mi padre seguía siendo quien lo gestionara. Esto solo empeoró todo. Le dije a mi abuelo que no quería su dinero si eso significaba que mi padre iba a seguir dependiendo de él para todo. Esto no cayó bien. Mi padre estaba más que furioso. No podía creer que estuviera rechazando ayuda de la familia. Me llamó egoísta, me acusó de eliminarlo de mi vida para siempre. La verdad es que no se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba del principio. No iba a seguir participando en la idea de mi padre de que el dinero equivale al amor. Si no le daba dinero, no significaba nada para él. Esa era su visión. Para este punto, las cosas estaban tan tensas que mi madre quedó atrapada en medio. Ella estuvo de mi lado, tratando de explicar que esto se trataba de establecer límites. Pero mi padre no quería escuchar. Estaba tan obsesionado con la idea de que mi abuelo pagara la boda que dejó claro que no asistiría si mi abuelo no estaba involucrado financieramente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de la boda. Se trataba de que mi padre quería que mi abuelo pagara todo en su vida. Los días previos a la boda fueron agotadores. Pasé más tiempo discutiendo con mi padre que planeando la boda. El estrés de todo esto comenzó a afectarme, podía sentir el costo emocional que estaba teniendo.
Ya no se trataba de una celebración de amor y compromiso. Se había convertido en una lucha de poder por el dinero, y la familia de mi padre estaba más que dispuesta a dejar que sucediera. Entonces, el día de la boda, miré alrededor y me di cuenta de que mi padre no estaba allí. Decidió no venir porque mi abuelo no lo estaba ayudando. Dejó claro que, sin la participación financiera de mi abuelo, no estaría allí para celebrar mi día especial. Ese fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de la boda. Se trataba de toda mi relación con mi padre. Había dejado claro que no le importaba estar allí para mí como padre, le importaba lo que yo podía hacer por él financieramente. Después de la boda, traté de acercarme a mi padre. Quería arreglar las cosas. Quería una relación que no estuviera contaminada por el dinero. Pero él me ignoró. Estaba demasiado encerrado en su propio mundo como para preocuparse por reconstruir lo que alguna vez tuvimos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi padre no era el hombre que yo pensaba. Su amor por mí siempre había sido condicional, atado a lo que podía obtener. No podía permitir que eso siguiera afectando mi vida. Actualización 2. Unos meses después de la boda. Justo cuando pensé que las cosas podrían empezar a calmarse, mi padre me llamó en pánico. Decía que estaba en serios problemas financieros y necesitaba ayuda para pagar sus facturas. Al principio, no estaba seguro de cuán grave era la situación. Siempre tenía la habilidad de hacer que las cosas sonaran peor de lo que realmente eran. Pero cuando investigué un poco más, quedó claro que no estaba exagerando, estaba en un lío profundo. Resulta que, durante meses, mi padre había estado viviendo más allá de sus posibilidades. Empezó sacando préstamos, maximizando las tarjetas de crédito y comprando cosas que no podía permitirse. Mi madre lo confirmó cuando se lo pregunté. Me dijo que no había trabajado durante meses. No solo se trataba de evitar turnos extra, había dejado de trabajar por completo. La casa que mi abuelo le había dado era hermosa, pero no era suficiente. Había seguido acumulando gastos, y ahora me pedía ayuda. No sabía qué decir. Ya había pasado por esto antes con él, depender de mi abuelo y pedirme dinero. No podía simplemente darle dinero para sacarlo de una situación que él mismo había creado. Tenía que pensar en mis propios ahorros y responsabilidades. No sentía que fuera mi deber arreglar sus errores financieros. El chantaje emocional llegó rápidamente. Mi padre me dijo, te crié, y así es como me pagas. No era la primera vez que intentaba usar esa carta, pero esta vez dolió más. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. No estaba pidiendo ayuda por necesidad, estaba pidiendo porque esperaba que yo lo ayudara. No se trataba de que estuviera en problemas, se trataba de que él se sentía con derecho a mi dinero, tal como siempre se había sentido con derecho al dinero de mi abuelo. A pesar de mi negativa, mi abuelo volvió a intervenir. Ofreció ayudar a mi padre financieramente, pero esta vez mi padre lo rechazó. Su orgullo se interpuso. No quería aceptar ayuda de nadie, aunque estaba claro que la necesitaba. Era como si no pudiera admitir sus propios fracasos, así que eligió seguir hundiéndose más en la deuda en lugar de aceptar la ayuda que estaba disponible. Mientras tanto, la comunicación con mi padre se rompió por completo. Dejó de llamarme, a menos que fuera para quejarse de su situación. No había interés en arreglar nuestra relación, ni intentos de reconciliación. Siempre era la misma historia, estaba en problemas, necesitaba ayuda, y yo no estaba haciendo lo suficiente. Mi madre y yo teníamos charlas regulares sobre lo que estaba pasando, pero parecía resignada a su comportamiento. Había pasado años intentando que las cosas funcionaran, y estaba claro que había renunciado a intentar cambiarlo. Lo que más me frustraba era que mi padre se negaba a hacer cambios reales. Aún tenía la casa que mi abuelo le había dado, pero se negaba a venderla, aunque era demasiado grande para una sola persona. Seguía gastando dinero en mantenerla, a pesar de que no podía permitírselo. Las facturas se acumulaban y él continuaba buscando excusas. Vivía más allá de sus posibilidades, y era obvio que no estaba intentando arreglarlo. Solo quería que alguien, cualquiera, siguiera pagando por ello. Me encontré atrapado en un dilema moral. Por un lado, no quería ver sufrir a mi padre. Pero por otro lado, sabía que cada vez que ayudaba, solo estaba fomentando su comportamiento irresponsable. Mi prometida también podía verlo. Estaba frustrada conmigo por estar constantemente lidiando con los problemas de mi padre. No quería ser arrastrada a esta disfunción y no podía culparla. Había estado lidiando con esto durante años, pero ahora estaba afectando mi vida y mi relación con ella.
El aislamiento empezó a instalarse. Cada vez que le decía que no a las solicitudes de mi padre, él se enojaba y me hacía sentir culpable. Cuando le dije que no lo ayudaría con sus facturas, sentí que lo estaba abandonando. Pero la realidad era que, cada vez que intervenía, las cosas nunca mejoraban. Me prometía que cambiaría, pero nada cambiaba. Su patrón de comportamiento siempre era el mismo, y me di cuenta de que no podía seguir atrapado en él. Todo llegó a un punto crítico un día, después de una llamada telefónica particularmente desagradable. Mi padre, una vez más, había pedido dinero, y yo me negué. Estalló, acusándome de abandonarlo y diciendo que yo era como todos los demás que le habían dado la espalda. Fue una llamada dura, y no podía soportarlo más. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidí cortar el contacto con él por un tiempo. Sabía que era lo correcto, pero no lo hizo más fácil. La verdad me golpeó con fuerza. Me di cuenta de que el amor de mi padre por mí siempre había sido condicional. No se trataba de familia, amor o apoyo. Se trataba de lo que yo podía darle. Cuanto más ayudaba, más tomaba. Cuando dejé de dar, me volví invisible para él. Unas semanas después, mi padre se puso en contacto conmigo de nuevo. Esta vez dijo que estaba arrepentido por cómo había actuado, pero sabía que era solo otro intento de hacer que lo ayudara. Le había dado oportunidad tras oportunidad, pero nada cambiaba. Ya había terminado. Acepté que mi padre no me amaba de la manera que yo necesitaba que lo hiciera. Su amor siempre había estado vinculado al apoyo financiero. Necesitaba que lo rescatara, pero la verdad era que ya no podía hacerlo. Tenía que priorizar mi propia vida, mi relación y mis valores. No podía permitir que sus problemas financieros siguieran definiendo mi existencia. Actualización 3. Habían pasado 6 meses desde que corté el contacto con mi padre. Empezaba a sentir algo de alivio, como si el peso de todas sus demandas y manipulación emocional se estuviera levantando de mis hombros. Estaba enfocado en mi propia vida, mi relación y en avanzar. Por supuesto, debería haber sabido que nunca sería tan simple. Una tarde, recibí una llamada de él. Esta vez no fue el típico intento de hacerme sentir culpable ni una demanda de dinero. Mi padre estaba desesperado. Alegaba que no tenía a dónde ir y que lo habían echado de la casa que mi abuelo le había dado. Al parecer, mi padre había dejado de hacer cualquier esfuerzo por cuidar la propiedad y mi abuelo finalmente había tenido suficiente. Le dijo a mi padre que debía resolver sus problemas por su cuenta. No sabía qué pensar. Ni siquiera estaba seguro de si creerle. Una parte de mí se sentía culpable, después de todo, era mi padre. Pero otra parte de mí sentía que ya había pasado por demasiado. Mi madre, sin embargo, me llamó llorando. Me dijo que mi padre era insoportable para vivir con él, que se estaba hundiendo en una depresión y que ella no sabía qué hacer. Me suplicó que lo ayudara. Me sentí atrapado. Por un lado, era mi padre y estaba en problemas. Por otro lado, este era el mismo hombre que me había manipulado durante años. No sabía si podía soportar otra ronda de chantaje emocional, ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. Mi padre no se rindió. Me llamó unos días después, preguntándome si podía quedarse conmigo y con mi prometida por un tiempo, hasta que se recuperara. Acabábamos de mudarnos a un nuevo apartamento, y la idea de que él viviera con nosotros era abrumadora. Mi prometida, comprensiblemente, no estaba cómoda con ello. Ella había sido muy solidaria conmigo en todo, pero tener a mi padre en nuestro espacio habría sido demasiado. Establecí mis límites una vez más. Le dije a mi padre que no podía permitir que se mudara con nosotros. Le expliqué que, aunque me importaba, él necesitaba empezar a hacerse responsable de sus propias acciones. No podía seguir dependiendo de mí, de mi prometida o de mi abuelo para solucionar sus problemas. Su reacción fue explosiva. Me acusó de ser frío, egoísta y de darle la espalda. Me recordó cuánto había renunciado por mí a lo largo de los años. He hecho todo por ti, y ahora me tratas así, dijo. Se sintió como un golpe emocional. Empecé a dudar de mí mismo. Tal vez estaba siendo demasiado duro. Quizás debería haberle ofrecido algo de ayuda, aunque fuera un lugar donde quedarse. Pero luego recordé todo lo que me había hecho pasar, los años de manipulación financiera, el abandono emocional, su constante sentido de derecho. Siempre se trataba de él, de lo que necesitaba, de lo que quería y de cómo podía obtenerlo de mí o de mi abuelo. No podía permitirme caer nuevamente en esa trampa. Mi prometida se mantuvo a mi lado, recordándome que no podía seguir permitiendo que mi padre se aprovechara de mí.
Me recordó el costo emocional que su comportamiento había tenido en nuestra relación. Me dijo que ya había hecho suficiente, que era hora de que él empezara a resolver las cosas por su cuenta. Unos días después, mi padre volvió a llamar. Esta vez, su voz temblaba. Estaba llorando. Me dijo que no tenía otro lugar donde ir y que terminaría en la calle si no lo ayudaba. El peso de sus palabras me golpeó con fuerza. Sentí como si estuviera presionando todos mis botones nuevamente, haciéndome sentir culpable por no ayudarlo. Sentí la presión. Acordé reunirme con él en persona para hablar. Nos encontramos en una cafetería, y por primera vez en años, parecía genuinamente vulnerable. Admitió que había tomado decisiones terribles. Estaba asustado por lo que le deparaba el futuro. Dijo que perder la casa había sido el golpe final y que ahora no sabía a dónde acudir. Lo escuché. Fue la primera vez que asumió la responsabilidad de sus acciones. No estaba buscando excusas ni culpando a nadie más. Era como si finalmente estuviera reconociendo que su vida se había salido de control. Sin embargo, no podía ignorar los años de comportamiento que habían llevado a este punto. Esa misma tarde, mi abuelo me llamó. No lo esperaba. Se disculpó por cómo nos había tratado tanto a mí como a mi padre. Dijo que se dio cuenta de que había estado fomentando el comportamiento de mi padre durante demasiado tiempo y que quería encontrar una manera de ayudarlo sin hacerlo dependiente de dádivas. Fue inesperado, pero podía escuchar el arrepentimiento en su voz. Después de discutirlo con mi prometida y mi abuelo, decidí ofrecerle a mi padre un compromiso. Le dije que podía quedarse en una pequeña casa de huéspedes que mi abuelo tenía durante unos meses, pero solo si hacía un esfuerzo real por cambiar su vida. Necesitaba encontrar un trabajo, asumir la responsabilidad de sus acciones y dejar de depender de otros para solucionar sus problemas. Nada de más paseos gratis. Mi padre aceptó a regañadientes. Podía notar que estaba herido por las condiciones que establecí, pero las aceptó. Fue como una victoria agridulce. Había establecido mis límites, pero sabía que la relación seguía fracturada. Las cosas no se solucionaron mágicamente. Seguía siendo la misma persona, y no estaba seguro de si alguna vez cambiaría realmente. Pero al menos había hecho lo que podía para ayudarlo, mientras seguía protegiéndome a mí mismo. La situación no era perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto. Había establecido límites claros y le había dado la oportunidad de demostrar que podía asumir la responsabilidad. No sería fácil, pero era la única manera de avanzar. Actualización 4. Hola. Las cosas no fueron tan bien como esperaba cuando mi padre se mudó a la casa de huéspedes que mi abuelo le había ofrecido. Al principio, parecía que realmente estaba intentando cambiar. Consiguió un trabajo a tiempo parcial, comenzó a hacer algunas reparaciones menores en la casa de huéspedes e incluso parecía estar asumiendo algo de responsabilidad por sí mismo. Por un breve momento, sentí que podía haber esperanza. Tal vez finalmente estaba entendiendo el mensaje, que no podía depender de otros para siempre. Pero eso no duró mucho. En unas pocas semanas, empecé a notar que su esfuerzo se estaba desvaneciendo. Pasaba cada vez más tiempo en sus pasatiempos, como ver televisión y trabajar en su viejo coche, y menos tiempo enfocándose en arreglar su vida. El trabajo que había tomado no era de tiempo completo, pero parecía que ni siquiera intentaba hacerlo funcionar. Se quejaba de los horarios o de lo difícil que era encontrar un trabajo mejor a su edad. Escuchaba excusas como, es difícil conseguir buenos horarios a mi edad o nunca ganaré el dinero que solía ganar. Eran las mismas excusas que había escuchado durante años. Era como si ni siquiera estuviera intentando ayudarse a sí mismo. No era el único que lo notaba. Mi prometida, que hasta ese momento había sido muy comprensiva, empezaba a frustrarse. Veía cómo vivía en la casa de huéspedes, tomándose las cosas con calma, y podía darse cuenta de que realmente no estaba haciendo el trabajo necesario para recuperar el control de su vida. Ella ya no quería ser arrastrada más a esta disfunción. Había intentado dejar claro que esto era temporal, que mi padre necesitaba demostrar que podía manejar las cosas por su cuenta. Pero nada había cambiado, seguía dependiendo de todos los demás. Todo llegó a un punto crítico una noche cuando mi padre nos invitó a cenar a la casa de huéspedes. Hizo alguna excusa sobre cómo estaba haciendo todo lo posible, pero cuando nos sentamos, rápidamente quedó claro que no era cierto. Comenzó a quejarse de su trabajo, diciendo que no era suficiente para vivir, que no le gustaban los horarios ni el salario. Le dije que eso no era una excusa. Si realmente quería cambiar, necesitaba esforzarse más. El mundo había cambiado,
pero eso no significaba que no pudiera encontrar una manera de mantenerse. Su respuesta fue rápida y defensiva: ¿crees que no lo sé? Estoy intentando, pero el mundo ha cambiado. No entiendes lo difícil que es salir adelante en estos días. En ese momento, me di cuenta de que había escuchado esas mismas excusas durante años. El mundo podía haber cambiado, pero eso no significaba que él no pudiera adaptarse o esforzarse. Era la misma historia que había estado contando durante años, y no podía seguir dejándolo escapar. Pero incluso después de todo, era difícil romper el ciclo emocional. Cada vez que intentaba presionarlo, sentía que estaba siendo arrastrado de nuevo a los mismos patrones de siempre. No quería quedarme atrapado en este ciclo de decepción y frustración, pero era difícil seguir diciendo que no. Unos días después de esa cena, mi abuelo me llamó. Estaba preocupado por mi padre. No quería que mi padre se convirtiera en un huésped permanente en la casa de huéspedes. Había esperado que esto lo empujara a recuperar su vida, pero en cambio, estaba viendo el mismo comportamiento de siempre, sin esfuerzo real, solo palabras vacías. Sabía que mi abuelo tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. Mi padre ni siquiera pretendía cambiar. Había empezado a pedirle más ayuda financiera a mi abuelo, a pesar de haber tenido la oportunidad de trabajar y cuidarse a sí mismo. Era como si nada hubiera cambiado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía permitir que esto continuara. Tenía que establecer límites más firmes. Llamé a mi padre y le dije que necesitaba hacer un esfuerzo real para recuperar el control de su vida. Si no mostraba un progreso significativo en el próximo mes, tendría que dejar la casa de huéspedes. No tomó bien la noticia. Estalló, llamándome desagradecido y acusándome de siempre ser el hijo perfecto que nunca necesitó nada. Ese fue el momento en que me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca me vería como un igual. En sus ojos, yo era el que tenía todo resuelto, y él era el que había renunciado a todo por mí. En ese momento, comprendí que no podía seguir esperando que él cambiara. Por mucho que lo deseara, no iba a suceder. La situación me obligó a enfrentar mis sentimientos de resentimiento. Había pasado gran parte de mi vida esperando que cambiara, que un día asumiera el papel de padre que necesitaba. Pero eso nunca había sucedido. Había hecho todo lo que podía, y no era suficiente. Ya no se trataba de mí, se trataba de él y de su negativa a asumir la responsabilidad de sus acciones. Le di una última advertencia. Le dije que si no mostraba un progreso real dentro del próximo mes, tendría que abandonar la casa de huéspedes. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. No quería echarlo, pero tampoco podía seguir permitiéndole que me arrastrara a su caos. A pesar de mi advertencia, mi padre continuó negando que hubiera algo malo en su comportamiento. Seguía creyendo que yo estaba siendo injusto, y quedó claro que no iba a cambiar. Había hecho todo lo que podía para ayudarlo, pero era hora de dejar que resolviera las cosas por su cuenta. Me di cuenta de que, por mucho que quisiera que fuera diferente, siempre sería el mismo. Y, por mucho que doliera admitirlo,